y bienvenidos a todos y todas. Esperemos que disfrutemos bastante y aprendamos, que de eso se trata. Entonces, como les comentaba, mi nombre es Silvia Córdoba, soy especialista en programación neurolingüística. Mi profesión base es docente y algunas otras cositas que afortunadamente he aprendido ahí, como logoterapia, inteligencia emocional, y hay cosas que me han permitido ir construyendo una cajita de herramientas amplia que me permite estar hoy aquí compartiendo con ustedes, que de eso se trata, de que aprendamos, que crezcamos, que nos cultivemos, que aunque sepamos un poquito de un tema por aquí y por allá, también diferentes perspectivas nos hacen crecer. Y qué mejor para programación neurolingüística que este tema tan poderoso, el poder de tus palabras. Wow, eso es un impacto en la vida de todos nosotros, porque definitivamente desde que nacemos o previamente al nacimiento ya nos estamos comunicando. Entonces, brevemente, ¿qué es PNL? Programación es, como les digo, esa información que voy percibiendo previamente. Hay estudios, investigaciones antes del nacimiento, incluso hay herencia genética, digamos, el temperamento se hereda, el carácter se forma, ¿verdad? Como ya sabemos, entonces es muy interesante porque desde el momento en que nacemos, que es nuestro primer sí, precisamente hablando de las palabras, decirle sí a la vida es como esa parte tan importante, ¿verdad? De nacer y de empezar a enamorarnos de todo este proceso que es principalmente empieza con nuestros padres. Entonces, de ahí empieza la programación. Me empiezan a instalar hábitos, reglas familiares, modelos familiares, sociales, culturales. Ahora con la parte de la publicidad estamos hipercomunicados, a veces sobrepasados con tanta información, ¿verdad? Es por eso tan importante tener cuidado qué elecciones hacemos. Entonces, de ahí viene la programación. Toda esa información se va grabando en improntas en nuestro cerebro y de ahí se va construyendo nuestra identidad, lo que creemos, cómo vemos la realidad, cómo percibimos el mundo. ¿Por dónde entra? Por los 5 sentidos, sistema nervioso central. Entonces, visual, auditivo, olfativo, gustativo y kinestésico. Entonces, por ahí entra esa información que se graba en nuestro cerebro, como si fueran carreteras de información, como si fueran autopistas. Y la lingüística, de acuerdo a cómo está mi mapa mental, mi percepción del mundo, de la realidad, así va a ser mi lingüística. Entonces, arranquemos de una vez, porque este tema es bastante intenso y extenso, entonces queremos como irlo aterrizando. Entonces, lo primero que les prometí ahí que iban a aprender hoy o que íbamos a construir entre todos es cómo transformar tu lenguaje para cambiar tu vida. Entonces, muy importante para los que han escuchado y para los que no, de programación. El cerebro tiene una particularidad, no reconoce el no, ni tiene sentido del humor, él toma las cosas literal. Y hay un dato muy interesante, el cerebro siempre está en presente, la mente es la que divaga entre el pasado y el futuro, curiosamente. La mente es toda esa información que se instaló ahí, ¿verdad? En esa autopista o carretera de información o esos archivos, podríamos decir, del cerebro. Entonces, ¿cómo puedo transformar mi vida? O sea, ¿qué cosas dependen de mí? Si yo me empiezo a preguntar, hoy, en este mismo instante, domingo 25 de julio, 7 de la noche, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos? ¿De qué tengo yo control? Y me doy cuenta y me hago consciente de que tengo el poder maravilloso y precioso de la parte de la lingüística, la parte de las palabras, cómo está ese diálogo interno. Entonces, recordemos que el cerebro no reconoce el no. Vamos a poner unos ejemplos. Me levanto y me programo y declaro, no voy a ganar la entrevista. No quiero volver a perder el examen. No quiero volver a tener esa conversación. Entonces el cerebro lo que escucha es volver a perder el examen, perder la entrevista. Él no reconoce la parte que estoy diciendo que no quiero. Entonces lo que estoy haciendo más bien es programándome contrario a lo que se supone que porque estoy diciendo que no quiero evitar eso. Recordemos que lo que se resiste persiste.
Entonces es importante ver qué es lo que nos estamos diciendo. De hecho, hay campañas y es muy interesante. Bueno, con los niños, con los chicos lo podemos ver. Para los que somos padres, cuando uno le dice a un niñito, no corra, ¿verdad? Entonces, el cerebro para no hacer algo tiene que hacerlo. Si yo les digo, no piensen en el elefante rosa en el avión, ahí ya todo lo vimos. El cerebro no lo tiene que hacer algo para después no hacerlo. Entonces, por eso es que la lingüística es tan importante que sea en positivo. Entonces, ya teniendo claro que el cerebro no reconoce el no, ahí vamos a entrar en una conciencia emocional para ir resignificando y modificando nuestra lingüística. Eso quiere decir, muchos de nosotros tal vez en algún punto de la vida, o puede ser que no necesariamente, o conocemos a alguien que vive como en un estado de resignación. Y eso, cuando yo digo la palabra resignación, en el sentido de una situación externa a mí, el mensaje que me estoy dando tan poderoso es totalmente limitante. Me quita energía, me resta posibilidades, me desmotiva totalmente, me inmoviliza. Entonces es una parálisis terrible, ¿verdad? Como la gente que piensa y piensa y piensa y sobrepiensa y al final no toma decisiones, se van las oportunidades. Entonces, yo les propongo, en vez de resignarnos, ¿qué pasa si resignificamos? Yo no puedo ir al pasado y cambiar y borrar la historia que me ocurrió, pero puedo resignificar como yo me cuento la historia. Entonces voy a poner un ejemplo, un hecho que desafortunadamente, hablando con algunos colegas y gente que trabaja la parte del coaching más en lo corporativo, muchas veces hay poco dificultades ahí con el liderazgo, la jefatura y los colaboradores. Entonces, me ocurrió un evento en una empresa con un jefe, ¿verdad? Que definitivamente pues ahí hay una relación de poder. Entonces, el hecho que ocurrió fue que ese día me llamó la atención, me llamó a la oficina sobre puntualidad, alguna regla de la empresa que no lo estoy cumpliendo, pero vengo yo con todos mis prejuicios, con todas mis creencias, con toda la información, con todas mis distorsiones de cómo yo percibo lo que sucedió y empiezo a contar la historia con todo eso que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? El hecho que ocurrió fue que mi jefe me llamó y me llamó para darme una advertencia, una amonestación verbal, etc. Pero vengo yo y le pongo una carga emocional de todos mis programas mentales y empiezo a meterle más a la historia. Entonces ahí viene la resignificación. ¿Cómo me cuento yo la historia? ¿Cómo me cuento el cuento? Y ya empiezo a meterle carga emocional. Vieran qué injusticia lo que hizo. Ya empezamos a hacer prejuicios, ¿verdad? Y a juzgar. Vieran qué injusticia lo que hizo mi jefe. Y yo, que soy de los que nunca falta, que soy de los que doy la milla. Y empezamos con ese autoflagelo, ¿verdad? Y ese autodiálogo interno destructivo que definitivamente, si yo voy a estar en esa empresa 5, 10 años o un mes, me va a traer consecuencias negativas, porque el ambiente y el entorno se va a empezar a poner pesado y por supuesto sabemos que somos 3 dimensiones, mente, cuerpo y espíritu, entonces toda esa energía va a entrar en el sistema nervioso central, nos va a empezar a afectar y empiezan las gastritis, las colitis y todo eso. Vean como el poder de las palabras, cómo yo me estoy diciendo, y aquí hago un paréntesis para compartirles una experiencia. Bueno, antes de ser programadora, trabajé 12 años en docencia, de los cuales hubo mucho aprendizaje, pero si ustedes me preguntan hace un tiempo, yo estaba como en esa situación de resignación y no se me ocurrió buscar ayuda, no se me ocurrió modificar, no se me ocurrió levantar la mano y decir, hey, aquí algo está pasando. Entonces, el cambio mío fue bastante abrupto porque definitivamente dejé el Ministerio de Educación y me pasé a otra cosa totalmente distinta, de lo cual, por supuesto, que estoy muy feliz. Pero yo resignifiqué mi historia porque yo contaba la historia de docencia desde el dolor, por situaciones propias. Me hice responsable, que no podía poner límites, no tenía las herramientas, no tenía la estructura, no tenía ni siquiera límites internos, menos externos. Entonces, permití
me puse en una posición pasiva y permití algunas situaciones de irrespeto y de abuso. Pero ahora yo resignifiqué esa historia y me doy cuenta que esos 12 años desarrollaron en mí habilidades de empatía y de un montón de resiliencia, de fortaleza, de valor, de humildad, un montón de virtudes que si no hubiera pasado por ahí, probablemente no las habría explorado, no las habría integrado en todo mi ser, no hubieran, pasaron por mi cuerpo, es lo que quiero decir. Entonces, resignifiquemos nuestras historias, apeguémonos a los hechos. Ustedes han visto cómo hacen los abogados. Artículo A, inciso B, el hecho que ocurrió a las 3 de la tarde. Yo sé que suena muy frío, pero en situaciones de vínculos es importante tener cuidado qué es lo que estamos metiendo ahí en esa conversación, porque finalmente queremos cuidar esos vínculos. ¿Y cuáles vínculos? Los más cercanos. Ahora esta pandemia vino, no mandó telegrama ni nada, llegó a la humanidad y dijo, se van a quedar en sus casas, independientemente de posición económica, social, lo que ustedes quieran, geográfica incluso, o sea, nos afectó a todos, es algo global. Y ahí quedamos al descubierto, muchos de nosotros, qué herramientas o cómo estaba ese lenguaje interno y cómo me estaba comunicando yo con esas personas que son nuestra burbuja en este momento. Entonces, lo que los quiero invitar en esta primera parte es modifiquemos esos pensamientos, es que al final primero vienen las frases, después se hacen ideas, después hago mensajes, después hago afirmaciones, después hago declaraciones. Una afirmación podría ser algo que yo describo. Hoy es domingo y son las 7:19 de la noche. Una declaración. Este es mi mes, hoy es mi día, este momento es perfecto. Eso es una declaración, ¿verdad? Y está completamente llena de poder. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad y la responsabilidad aún más de cambiar ese chip. Que tengo 46 años de estarme hablando así. Dichosa y afortunadamente el cerebro, después de creer esa historia durante tantos años, el cerebro es maravilloso, él optimiza los recursos y permite que cambiemos esa historia y resignifiquemos, como les decía, y modifiquemos. Entonces, ¿el qué hace? Hace una actualización. Suena muy cibernético, ¿verdad? Pero ahorita que estamos en esta realidad, o muy tecnológico, optimiza sus recursos, elimina lo que ya no funciona e instala la nueva creencia, ¿verdad? Que es desde el empoderamiento y desde la posibilidad de modificar. Yo puse en la charla, anuncié que 2 palabras poderosas, pero ahora le agregué otra. Las palabras poderosas que representan esos límites que les estaba mencionando previamente son el sí y el no. Y yo quise agregarle el no sé y ya les vamos a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. Ok, el sí, como les decía al inicio, desde que nacemos le estamos diciendo sí a la vida. Sí o sí, ¿verdad? Ya estamos aquí, vamos ahí alimentándonos, cultivándonos, creciéndonos, apoyados por supuesto de las personas que nos acogen en el mundo. Probablemente van a ser nuestros padres, no necesariamente. Muchas veces ese rol lo toman abuelitos o lo toman tías o madrinas, etcétera, depende de la circunstancia, pero normalmente y usualmente son los padres. Entonces, ese sí, venimos con ese sí como así, con todo el amor, pero resulta que a medida que va pasando el tiempo y se va haciendo esa configuración de mi identidad, de quién es Silvia o quién es Marcela, Evelyn, que por aquí estoy viendo, quién es Karen, ¿qué es lo que ocurre? Yo, cuando digo sí, lo que está en juego es mi palabra, son mis valores, es mi coherencia. Entonces no es como, sí, contá conmigo y tal día, entonces apago el teléfono. Porque estoy entrando en un juego como de que no soy una persona confiable. Me empiezo a convertir como en una especie de caricatura y entonces yo digo, mira, Silvia se comprometió el domingo 25 y me apagó todos los teléfonos y se me desconectó. O sea, imagínate la responsabilidad. Entonces, cuando estamos diciendo que sí, yo me comprometo, yo asumo, aquí estoy, cuenta conmigo para lo que necesites. Es algo poderosísimo.
y me hace una persona coherente con mis valores. No es decir sí por el sí, porque después vienen las complicaciones, ¿verdad? Y después decimos que porque la gente no confía, que porque ya no nos invitan, y que por qué no nos toman en cuenta para el equipo de trabajo si no somos personas congruentes y coherentes, ¿verdad? Entonces, ahí sería dudoso. Yo, por ejemplo, si me pasa una vez, ya la próxima vez, ¿verdad? Estaría como preparada para saber que con esa persona no puedo contar. Después dice, el no. El no es una palabra que prácticamente es como un blindaje a mi dignidad, a mis límites internos, como les decía ahora, y externos, que muchas veces es complicado porque desde pequeñitos estamos con una programación y por supuesto todos queremos ser aceptados, abrazados y amados, ¿verdad? Y reconocidos, entonces pareciera que cultural o socialmente no es tan bienvenido ese no. Entonces, no deje la comida, no sea malcriado, no falte el respeto, no se metan las conversaciones. Entonces es como una prohibición, algo que está conectado como negativamente, pero si lo vemos de manera consciente y en las relaciones y en las conversaciones, ese no es un derecho y es un compromiso con el otro también. O sea, puede ser que le diga que no a una situación que una persona me está exponiendo, me está preguntando, yo no puedo, no cuentes conmigo, no voy a poder, o sí, o puede ser a una persona. Imaginémonos el caso, voy a tocar este tema que es bastante delicado, pero voy a poner el ejemplo. Imaginémonos una mamá, como una mamá leona, defendiendo sus cachorros, ¿verdad? Poniendo ese no, ese basta, ese hasta aquí, y voy a hacer la metáfora, guardando las distancias, por supuesto, con las situaciones de violencia, que desafortunadamente en esta pandemia, por supuesto, que han aflorado por todos los niveles de estrés que estamos expuestos todos en esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Ese no incluso salva vidas. Ese no es salvaguardar esos valores, eso que para mí es incorrecto, eso que para mí, por ejemplo, personas que en una empresa han sufrido situación o en una organización de acoso laboral y esa persona va quedando aislada, va quedando rezagada y de alguna manera la van invisibilizando, pero esa persona está, no por capricho, sino por convicción a sus valores, de que no se va a someter a eso que está pidiendo esa empresa, a eso que va en contra de ella misma. Entonces, ese no me da la autonomía de elegir. Somos seres con libre albedrío, o sea, es una maravilla. Nosotros podemos elegir algo diferente, no existe ni la buena suerte ni la mala suerte, solo hay buenas elecciones o malas elecciones o decisiones. En nuestra etapa adulta, ¿verdad? Cuando somos niños, ahí yo hago la aclaración. Por supuesto que estamos en desventaja y podemos considerarnos víctimas, pero ahorita ya como adultos casi que tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Que es esa habilidad para responder ante las circunstancias, lo que me ocurre, y me hago responsable de las situaciones. Aquí bueno, me queda el no sé. No lo voy a dejar de lado porque es poderosísimo, ahí lo integré. ¿Qué pasa si Randy ahorita me hacen una pregunta o acá del centro o alguna persona y en este momento, en este contexto, por ejemplo, puede ser de alguna condición de salud mental que yo no conozca el término? ¿Y qué pasa si la experta, la invitada, la especialista dice no sé? Eso está muy asociado a que me quita poder, a que me quita credibilidad, pero por lo contrario, más bien me da la humildad, la valentía, y eso es de liderazgo para todos los que están aquí. El líder que en cierta circunstancia tiene esa posibilidad y esa oportunidad de decir, no sé, sin embargo estoy dispuesto a aprender, puedo aprenderlo, me interesa, porque puede hacer que no le interese. Pero cuando yo me pongo en esa posición de aprendiz, me abro un montón de posibilidades, mientras que si yo quiero fingir, primero eso no se puede fingir, ¿verdad? Que tengo desconocimiento de algo y no pasa nada. Nadie tiene toda la información de todo, o sea, no, eso no existe. De hecho, a mí, yo respeto mucho los especialistas que con diferentes formaciones, porque es importante acceder a diferentes herramientas y somos integrales,
Pero cuando alguien aparenta como que sabe de todo, a mí me preocupa, porque nadie puede ser experto en todo, en los que estamos acá lo sabemos. Entonces ese no sé me da el regalo de aprender y me da esa posibilidad de mostrarme. Lo que pasa es que me pone en una situación de vulnerabilidad, pero me da la posibilidad de mostrarme humilde, que está también muy trastocada esa palabra, y para mí la humildad es esa capacidad de que yo no tengo que estar externando, yo soy aquí, yo soy allá, que eso es importante, sino más bien que los otros descubran mi valor. ¿Cómo? A través de mis conversaciones, a través de mi compañía, a través de mi vínculo, a través de lo que los aporto, a través de lo que los edifico. Entonces, vean qué importante cómo vamos desarrollando este tema de las palabras y qué importante es entender, número uno, que yo tengo ese poder. Me hago consciente, empiezo a aplicar límites, dos palabras muy sencillas que si las aprendemos a gestionar y a darle la carga emocional que cada una requiere de acuerdo a la situación, nos va a abrir muchas puertas, ¿verdad? Incluso cuando estamos diciendo que no, de exponernos a situaciones a las que no queremos exponernos. Herramientas de lenguaje para cambiar ese autodiálogo y la relación con otros. Entonces, con qué intención estoy yo diciendo una palabra? Hay una cuestión muy interesante en la lingüística que difícilmente yo digo algo de manera inocente. Hay personas que dicen, mira, es que le dije que estaba muy bien el taller, pero en realidad, no sé, no le encontré sentido. O sea, te felicitan, pero a la vez como con un desmérito, como desacreditarte. Entonces, revisemos con qué intención estamos comunicando a nuestros hijos, a nuestra pareja, cuando estamos señalando, que es muy fácil, ¿verdad? Con nuestros prejuicios y muy importante también, ahora que hago así, ¿con qué cristal? ¿Cómo está el cristal de mis prejuicios? ¿Cómo es que yo veo mi realidad? ¿Cómo hago para empatizar? Porque aquí dice la relación con los otros, porque al final somos en los otros, ¿verdad? Cuando nos comunicamos, cuando nos relacionamos, etcétera. Somos seres sociales, por supuesto. Entonces, revisemos la intención con la que estamos. No, es que yo lo hago por el bien. Yo lo hago desde el amor, yo lo hago desde el miedo, ¿verdad? Para los padres, tener mucho cuidado desde dónde estamos mandándole esos mensajes, esas programaciones, esas declaraciones a nuestros hijos o a nuestras parejas o a nuestra familia, porque a veces se disfrazan de buenas intenciones. Y yo diría una palabra que ahorita estoy pensando, hasta de intromisión. ¿Será que me están pidiendo una opinión o esa persona lo que necesita es esa escucha activa? Yo le digo escucha cardíaca, esa escucha desde el corazón, donde estoy descifrando la emocionalidad, descifrando lo que para esa persona significa lo que me está diciendo, o escuchando nada más para decirle, estoy esperando que termine, ay, bla, 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 para de una vez caerle atrás con todo el cristal, con todo el filtro mío, que no necesariamente, y el otro ni siquiera me está pidiendo una opinión, solo necesita ser escuchado. Revisemos la intención. Algo muy importante, cuando yo empiezo los procesos me llama la atención de cómo nos adjudicamos diagnósticos y situaciones y heredamos y abrazamos cosas hasta familiares, ¿verdad? De otras generaciones. Entonces es muy interesante lo de la identidad porque entonces, sí, yo estoy acá porque yo soy ansioso. Toda mi familia es ansiosa. O yo soy, todos tenemos un carácter muy fuerte, relacionado tal vez con situaciones de enojo, de ira, ¿verdad? Etcétera. Entonces tengamos mucho cuidado con eso de la identidad, con lo que yo le pongo al después de yo soy. Entonces, yo soy ansioso, casi que el apellido es ansioso, vago, torpe, enojón, estresado, y ahí yo me estoy endosando un título muy pesado, ¿verdad? Un título que se convierte en una creencia y eso va a ser parte de mi realidad. Entonces, ¿qué distinto sería? Tengo momentos de ansiedad, tengo momentos de pereza, tengo momentos en que mis habilidades se ven, por ejemplo, para las personas que son diurnas o nocturnas, ¿verdad? Que en la noche pueden
hacer un montón de cosas y en la mañana son momentos como, yo les digo modo ahorro, que uno está en modo ahorro. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese apellido que nos estamos poniendo después del soy, porque esa declaración definitivamente afecta, como les decía, todo nuestro entorno y toda esa parte interna de cada uno de nosotros que nos afecta en nuestras relaciones diarias, en nuestro entorno. En esta parte de las herramientas para cambiar el lenguaje, cuando estamos como es para hacerlo brevemente, hay una técnica que se llama el radio, y para hacerla en la parte resumida, ¿verdad? Porque es muy amplia, yo siempre les digo, si ustedes van para la playa o la montaña, acá en Costa Rica que tenemos esa posibilidad que usted en la mañana empieza a manejar un ratito y rapidito está en la playa o la montaña, ¿vas a escuchar un playlist o vas a ir escuchando una música que no te agrada? Casi siempre me dicen que no, que por supuesto. Entonces, ¿qué harías? O la apago o la cambio, ¿verdad? Igual les digo que hagamos con el autodiálogo interno. Muchas personas, ustedes imaginan lo que es vivir 24/7 con alguien a la par que te esté diciendo, le va a ir mal, usted no sirve, ¿para qué lo va a intentar? Ya hay un montón de esos, más de lo mismo. O sea, se imaginan estar con esa programación, y déjenme decirle que muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos autoflagelando, y con ese diálogo interno que pareciera más bien que es un enemigo de nosotros ahí, que está viviendo adentro, tiene vida propia y se encarga de que todas esas habilidades y toda esa identidad se vea trastocada por inseguridad, por nos incapacita literalmente, ¿verdad? Porque si yo me siento inseguro de algo o hago una declaración negativa, dicho, hecho y concedido, se convierte en una profecía. No voy a pasar el examen, dicho, hecho y concedido. Oigan, escúchense, escuchémonos, ¿qué nos estamos diciendo? Entonces, tengo mucho cuidado con esas apreciaciones, ¿verdad? Limitantes que estoy diciendo. Entonces, yo siempre les digo en la técnica del radio, ok, o lo apago o lo cambio. Yo soy incapaz, yo no puedo, yo soy tonto, yo soy torpe muchas veces. Puede ser que haya venido de algún adulto, incluso una figura de poder, un jefe, no sé, un docente, un padre, un tío, no sé. Entonces, o resignifico eso, lo modifico, o lo cambio definitivamente, porque eso está ahí en mi cerebro, se instaló esa creencia, y definitivamente yo voy a hacer inconscientemente, por supuesto, todo para que eso se convierta en mi realidad. Entonces, soy capaz, soy valioso, puedo hacerlo, soy distinto. En esto de la programación, por ejemplo, hubo una época al inicio que yo decía, habemos muchos. Pero un día en una conversación con un amigo me decía, es que lo que pasa es que detrás de Silvia o detrás de todos nosotros que estamos aquí hay una historia que contar. Hay una historia distinta, hay una historia diferente, hay una historia que me permitió o me permite ir desarrollando, ¿verdad? Esa identidad, y eso que me va a hacer diferente. Cualquier persona podría, qué sé yo, y eso existe, ¿verdad? Desafortunadamente, copiar cosas. Yo he tenido experiencias que incluso ya resignifiqué afortunadamente, de personas que me han pagado un proceso para ver cómo atiendo yo en la primera sesión, etcétera. O sea, todos nosotros nos exponemos cuando estamos en estas situaciones o en otras a eso. Y es muy interesante porque uno dice, o sea, el consciente de ustedes, el inconsciente de ustedes, de cualquiera de nosotros, percibe esa farsa, percibe esa inautenticidad y reconoce la unicidad de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces ese enemigo interno, hay muchos, ¿para qué voy a hacer una página? ¿Para qué lo voy a intentar? ¿Para qué? Entonces, resignifiquemos y démonos cuenta que hay todo un contexto detrás de cada uno de nosotros, una historia valiosa que contar y que nos hace únicos y diferentes e irrepetibles. Y eso me encanta, poder entenderlo, que esa diferencia es la que nos enriquece. Puede hacer que mi tono de voz, que mi gestualidad, etcétera, no resuene con una parte de las personas que estadísticamente está demostrado, pero va a haber otra que sí, que dice, a mí me interesa, yo quiero saber, yo quiero trabajar, quiero aprender, etcétera. Entonces pongámonos en esa posición
de hacernos cargo de nuestra historia, de nuestras intenciones, cómo estamos trabajando nuestra identidad, qué estamos haciendo y hacernos responsables. Me encanta una frase de amor propio que dice, vine a hacerme cargo de mí misma. Y es algo impresionantemente cierto y tan sencillo, pero complejo de vivir. Vine a hacerme cargo de mí misma. Cuando yo dejo de, es que el jefe, es que mi pareja, es que mis hijos, o sea, yo no estoy en una relación pasiva en donde los otros simplemente nada más me maltratan y me hacen, ¿qué está ocurriendo conmigo? Entonces, la que tiene o la persona que tiene la posibilidad de hacer algo es que la que está en esa posición y se revisa, hace una introspección, hace una valoración de sus recursos, si necesita pedir ayuda la pide, si necesita reprogramarse, revisar, reaprender, resignificar, puede hacerlo y hacerse cargo de sí mismo. Una de las herramientas que me gusta mucho también con esto del lenguaje, ¿verdad? Es un ejemplo que leí en un libro de inteligencia emocional que me gustó mucho. Y yo les digo, ustedes me darían a mí la llave de su casa. Así, nada más porque hoy aparecí aquí en la página, no me conocen. Probablemente el 99.9 de las respuestas va a ser no, no se la voy a dar. Entonces es interesante porque yo les digo, esa llave de mi casa, en mi casa no entra desconocidos o personas que yo siento que me van a maltratar o me van a lastimar o de dudosa procedencia, etcétera, pero sí le doy mis emociones y el poder de mi paz interior, de mi mundo interior a cualquiera, en algunas ocasiones o en algunos momentos. Entonces, ¿por qué yo le doy mi llave tan fácilmente? Es que el otro me hace enojar, es que el otro con lo que me dice me menosprecia, me baja la autoestima, pero soy yo el que le estoy dando ingreso a toda esa información. Yo entiendo que, digamos, no estamos diseñados para estar recibiendo como esas groserías, etcétera, que ya ahorita lo vamos a ver. Desafortunadamente en las redes sociales está muy, muy presente eso, pero lo que les quiero decir es, no le demos la llave de nuestra paz interior, de nuestra mente, de ese jardín que cultivamos día a día, a cualquiera, a nadie sería prácticamente, porque nosotros somos responsables de cómo está esa estructura, ¿verdad? Esa mente. Lenguaje consciente y palabras amables. Esta me encanta. Con recursos internos que nos pertenecen. Entonces, como les decía, desafortunadamente, en algunas redes sociales, no estoy enterada de muchas, yo me manejo más en Facebook y en Instagram, y ahora estoy explorando ahí LinkedIn. Estamos en una cultura como de maltrato. Entonces, reactivos, cero regulación, cero transitar las emociones, cero que pasarlas por el cuerpo, sino de una vez tirar y juzgo y ofendo y etiqueto y etcétera. Entonces la propuesta es, en vez de esas palabras que maltratan profundamente, o sea, gente que yo tengo personas que usted las ve en otras páginas y a todo el mundo le contestan, a todo el mundo se intrometen, a todo el mundo, entonces yo digo, wow, gastar la energía, el tanquecito emocional de uno en una red social, definitivamente sí tenemos que revisar a qué le estamos abriendo nuestra mente y nuestros oídos. Hay una frase muy linda que es, un barco no se hunde por el agua que está alrededor, se hunde por el agua que entra en el barco. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestra mente? ¿Qué estamos escuchando? Aquel compañero, aquel amigo que nos toma como una cestita de basura emocional y nos llama solo para quejarse y decir, pero está, entonces se descarga en nosotros, nos deja con esa energía y no tenemos la capacidad de decir, mira, no, por favor, comunicarle asertivamente, ¿verdad? Y amorosamente, y que no estamos dispuestos y decir ese basta, ese hasta aquí, ya no más, y seguimos ahí con esa información negativa. Entonces, tengamos mucho cuidado a que le estamos abriendo esto, los oídos, porque toda esa información llega al corazón y al alma, ¿verdad? Palabras que sanan. Por acá tengo algunas. Te quiero, sos maravilloso, eres extraordinario. Pensemos en nuestros hijos o amigos o pareja, eres capaz, lo vas a lograr, todo está bien, todo va a estar bien. Y
al final yo siento que todos tenemos una camiseta, ¿verdad? Invisible que dice, hazme sentir valioso, valídame, acéptame y ámame, ¿verdad? Que es parte de esa aceptación. Entonces, yo edifico, yo construyo, yo soy un ser de esperanza. Cuando yo hablo, queda esa tranquilidad, queda esa energía, o yo soy el que llamo y le digo a la otra persona toda esa situación negativa, esa energía, y la traspaso y voy transfiriendo todas esas emociones a todo mi entorno. Entonces probablemente después no nos asustemos de que no nos llamen, de que no nos inviten, de que no nos tomen en cuenta, porque ¿quién quiere estar a la par de una persona quejándose todo el día, negativa? No estamos diciendo aquí sobre un optimismo irreal, un optimismo romántico, que todo está bien. No, tenemos una realidad. Por ejemplo, acá en Costa Rica hay una realidad ahorita impresionante, un montón de afectados por inundaciones, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que sí puedo es con qué actitud estoy interpretando eso que está sucediendo. Me pongo en una posición activa, participo, veo a ver cómo ayudo, cómo colaboro, cómo doy contención, cómo le digo a esas personas estoy aquí, o me quedo solo en la forma de lamento, y es que el gobierno, y es que la gente, y es que los otros, y es que tiran la basura. Eso no va a generar ningún cambio. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces esas palabras son maravillosas, que sanan. Y me encanta también agregar acá en estas palabras poderosas el gracias. Te felicito. Voy a hacer un paréntesis para cerrar por aquello de que se me desconecten. Ya casi vamos a terminar, nada más así como de informativo. Como decía la profe de la U, los anuncios parroquiales. Nada más por si alguno de ustedes se me retira antes de tiempo. Primero les agradezco tomarse el tiempo para estar acá un domingo, ¿verdad? Un domingo especial de fin de semana largo. Me pueden encontrar en Silvia Córdoba PNL en Facebook, y me pueden contactar por WhatsApp al 85515000. Y súper agradecidísima con todo este proyecto, la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Cierro paréntesis, 2 puntos. Y quiero integrar esas palabras de gracias, porque cuando muchas veces líderes, padres, y vuelvo a las parejas, todo el entorno, la burbuja, el vínculo, damos por sentado a esas personas y omitimos ese gracias, que ese gracias se da viéndote a los ojos, reconociéndote, validándote, estás aquí, o sea, te agradezco lo que haces por mí, te agradezco por estar aquí, te agradezco tu presencia, tu silencio, lo que sea. Yo afortunadamente hace un tiempo, siempre ha sido como algo natural mío, pero ahora lo hago de manera más consciente. Y voy a algún lugar y puedes decirle al chef que, o sea, demasiadas gracias, que muy rico, pero es viéndole los ojos, viendo a las personas y dándoles esa posición de que es importante y que son valiosos para nosotros. No sé por qué lingüísticamente o actualmente estamos omitiendo palabras poderosísimas. Perdón, reconocernos que nos equivocamos, que pasó alguna situación en la que fallamos, dijimos sí o dijimos no y no cumplimos. Es con esa declaración, ¿verdad? Que, como les decía antes, es tan valiosa, porque al final yo puedo creer en vos, eres confiable, eres coherente o no. Ahí eso nosotros somos los que tenemos que revisar, ¿verdad? Y esa parte de perdón, pedir perdón, el autoperdón, muy importante. Qué importante para alguien que le hayamos fallado, y qué importante tener esa capacidad y esa habilidad y esa valentía de decir me equivoqué, lo acepto, ahora sí lo enfrento, abro mi corazón y sin expectativas, porque que yo le pida perdón a alguien no necesariamente quiere decir que el otro está obligado ¿verdad? A decirme que sí puede hacer que esa persona no lo desee, pero son palabras básicas, el gracias, felicidades, lo hiciste bien, con qué intención, con qué carga emocional viene esa palabra. Viene de verdad desde el amor, viene desde la conexión, viene desde cultivar, edificar, construir,
hacer sentir bien al otro, con qué intenciones me estoy comunicando y muy importante, con qué intención me comunico conmigo misma, conmigo mismo. ¿Qué me estoy diciendo cada mañana? ¿Qué me estoy diciendo al irme a dormir? Qué pereza, mañana es lunes, qué pereza ese trabajo, qué pereza este país, qué pereza esta economía. Todo eso me pone en una situación de desventaja, me quita la energía, me quita las ilusiones, la motivación. Como les decía, no estamos queriendo tapar el sol con un dedo de la realidad, sino más bien abriéndonos a las posibilidades con una actitud positiva, una actitud distinta. La adversidad va a llegar, va a tocar a nuestra puerta en cualquier momento, como pasa, es normal en nuestra vida, ¿verdad? La vida no es lineal, la vida tiene sus altos y bajos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo va a estar mi caja de herramientas? ¿Cómo estoy yo comunicándome y comunicándole a los otros? De manera consciente, con qué intención, con agresión, con motivación. Hagamos una introspección en cada uno de nosotros, revisémonos, concienticémonos, busquemos herramientas, eduquémonos, crezcamos. Si yo no tengo alguna habilidad, la puedo integrar a mi vida, la puedo aprender. Como les decía ahora, no sé, pero estoy abierto a. Un día de esos escuchaba un podcast que decía el peligro de los máster y es creer que uno lo sabe todo, ¿verdad? Ponerse en esa posición de intransigencia y que más bien de alguna manera me evidencia de que no tengo esa capacidad de reconocer y la valentía de que ese tema y en ese momento específico no sé. De mi parte, el mensaje es ese. ¿Qué podría modificar ya mismo? La manera en cómo estoy hablando, cómo me estoy expresando, cómo me estoy comunicando. Eso va a entrar a mi sistema nervioso, va a generar emociones, va a generar conductas y de ahí un resultado que va a ser mi realidad. Entonces, cambiemos el filtro con los que vemos la vida, hagámoslo más amplio, más flexible, más de color, no solo claro y oscuro, o sea, hay un montón de matices en el centro. Démonos esa posibilidad y de mi parte, no sé si hay alguna pregunta, voy a revisar por acá. Los dejo para que disfruten su noche de domingo y para mí fue un privilegio, súper agradecida estar con ustedes hoy y espero que este mensaje haya calado en cada uno de sus corazones y de sus mentes, para beneficio, por supuesto, de todos, de seguir creciendo y de seguir evolucionando, ¿verdad? De seguir esos cambios que queremos, porque finalmente somos cada día distintos, no somos las mismas personas que hace un año, o que hace 2 años, o 10 años. Entonces vivamos más en el presente, en el aquí, en el ahora, y más conectados con esta realidad maravillosa y este privilegio de estar vivos. De mi parte, buenas noches. Que estén muy bien. Voy a ver si hay alguna pregunta. Voy a ver por acá. Voy a repetir rápidamente, nada más mis redes sociales, Silvia Córdoba PNL, ¿verdad? Que son las siglas de programación neurolingüística, y me pueden contactar por WhatsApp al 8551-5000. Como siempre, súper agradecida. A Evelyn que se conectó, qué dicha, Evelyn, Marcela, Karen, por aquí yo sé que hay otras personas, y sumamente agradecida y espero que les haya sido de provecho esta información. Que esté muy bien y feliz descanso y feliz noche.